tal amigos? El día de hoy vamos a tocar el tema de logaritmos. Un logaritmo es aquella operación matemática y por definición tenemos que aquel logaritmo de a en base b es igual a n, donde b vendría a ser la base del logaritmo y a vendría a ser el número del logaritmo. Tenemos que tener claro que b debe pertenecer a los reales positivos menos el 1 y a pertenecer a los reales positivos. Tenemos que tener en cuenta que un logaritmo de b en base a es igual a un n siempre y cuando la base, es decir, a elevado a ese logaritmo, a n, vendría a ser igual a b, que vendría a ser el número del logaritmo. Es así que, por ejemplo, un logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2, debido a que la base 2 elevado al logaritmo 2 es igual a 4, el número del logaritmo. Es así también que el logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2, debido a que la base 3 elevado al logaritmo 2 es igual al número del logaritmo 9. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio, el cual nos dice que el logaritmo de 81 en base 3 es igual a k-1. Si nosotros aplicamos la propiedad del logaritmo o la definición del logaritmo, obtendríamos que la base elevado al logaritmo, es decir, 3 elevado a la k-1, es igual al número del logaritmo, que es 81. Pero si recordamos, 81 es 3 elevado a la cuarta. Es así en donde podemos aplicar el criterio de a bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, k-1 se iguala al exponente de 3 a la cuarta, es decir, 4. Despejando de una manera lineal, obtenemos que k finalmente es 5. Ahora pasaremos a ver algunas de las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto. La primera propiedad que veremos es el logaritmo de un producto, es decir, el logaritmo de b por c en base a. Este logaritmo se define como la suma de los logaritmos individuales de cada factor en base a. Aquí vamos a tomar un ejemplo, el logaritmo de 4 por 16 en base 2. Entonces estos logaritmos podemos separarlo por los logaritmos de sus factores en base 2, es decir, logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 16 en base 2. Como bien sabemos, logaritmo de 4 en base 2 es 2 y logaritmo de 16 en base 2 es 4. Si sumamos ambos, obtendríamos el resultado que es 6. Logaritmo de un cociente. Esta propiedad se define como el logaritmo de b entre c en base a. La propiedad nos dice que podemos separar este logaritmo en dos partes, en logaritmo del numerador en base a menos el logaritmo del denominador en base a. Aquí tenemos un ejemplo, logaritmo de 9 entre 27 en base 3. Entonces, según la definición, podemos separar el logaritmo en dos partes, el logaritmo de 9 en base 3 menos el logaritmo de 27 en base 3. Y como bien sabemos, el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Y el logaritmo de 27 en base 3 es 3. Por lo que el resultado sería menos 1. Ahora veremos la propiedad del logaritmo de una potencia. Esta propiedad nos dice que el logaritmo de b elevado a la n en base a se puede fácilmente definir como el exponente del número, es decir, n, por el logaritmo de b en base a. O simplemente el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Aquí tenemos un ejemplo, logaritmo de 4 elevado a la 25 en base 4. Podemos definirlo entonces como 25 logaritmo de 4 en base 4. Entonces, 25 quedaría multiplicado por el logaritmo de 4 en base 4, el cual es igual a 1. La respuesta nos queda igual a 25.
Tenemos que tener en cuenta que el logaritmo de a en base a es igual a 1. Así, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 5 es igual a 1. Logaritmo de 6 en base 6 es igual a 1.